A ver, buenos días, buenos días. El día de hoy vamos a explicar nuevamente sobre el dominio y recorrido de funciones, ya que habían dicho, o sea, algunos compañeros habían tenido alguna dificultad, entonces vamos a tratar de explicar nuevamente. Para cuando tenemos la función, para determinar el dominio y recorrido de una función dada la ecuación que tenemos, se van a presentar tres casos. El caso 1 es cuando tenemos de estas formas, es decir, que la variable que queremos, que nos interesa para el dominio es la variable x. Vamos a observar que no se encuentre en una fracción y en el denominador, como este caso, digamos, o que no se encuentre dentro de una raíz, la variable x para el dominio siempre. Ya, si no se encuentra en estos dos casos que les mencioné, siempre el dominio va a ser todos los números reales. Pues en este caso tenemos el ejemplo f de x, x menos 3. Observamos que no es en ninguno de los otros dos casos, entonces siempre el dominio va a ser todos los números reales. Siempre, siempre va a ser eso. ¿Y cómo comprobamos? En la gráfica? Que si ven que tiene estas flechas, quiere decir que la gráfica continúa a la derecha y a la izquierda. Y como comprobamos también de la forma, o sea, dando valores numéricos a la X. Si damos un valor muy grande, por ejemplo, puede ser de 1000, vamos a encontrar que sí podemos tener un valor de f de x y reemplazamos la x por un valor de 1000. De igual manera, si tenemos un valor de menos 1000, sí vamos a encontrar un valor de x. Eso quiere decir que la x puede tomar cualquier valor de que pertenece a los números reales y vamos a encontrar un valor de f de x. Vamos de manera general, el otro caso. Ya, vamos, la siguiente condición. Si tenemos la función de la forma donde la x está en una fracción y en el denominador, como estos casos. Aquí en el primer caso la x está en el denominador, la x está en el denominador, la x está en el denominador. ¿Por qué existe esta restricción o esta condición? Porque ustedes ya hemos visto que la división para 0 no está definida, entonces todos estos tres denominadores deben ser distintos de 0, porque la división para 0 no está definida. Entonces el dominio va a consistir en solo fijarnos en el denominador y que tiene que ser distinto de 0. Entonces vamos con el ejemplo. Tenemos la forma donde la x está en el denominador, no importa lo que esté en el numerador. Entonces vamos solo a tomar el denominador y ese lo hacemos que sea distinto de 0, que quiere decir que no es igual a 0. Entonces tenemos el x menos 2 aquí, pasamos aquí, tiene que ser distinto de 0. Despejamos la x, que el 2, digamos que está sumando, pasa al otro lado a restar y tenemos que el x tiene que ser distinto de O sea, dicen menos que solo 2. se coge ese número de abajo Sí, del... solo la expresión de debajo del denominador, siempre del denominador, para el dominio. Sí, cuando se tenga, eso sí, una fracción y el x, exista una x en el denominador. Y despejamos y nos queda que x ha sido distinto de menos 2. Entonces, ¿cómo se expresa esto de x distinto de menos 2? Siempre todos los reales menos
el número que nos queda. Como nos quedó menos 2 expresados dentro de llaves. Otra forma de representar es desde menos infinito hasta menos 2 y unión desde menos 2 infinito, intervalos abiertos, porque no tomamos el valor de menos 2. ¿Y cómo observábamos en la gráfica? La gráfica se extiende, la gráfica podemos construirla tomando valores de X. Por lo general en estas gráficas cuando se tienen en el denominador, tomamos valores desde menos 3 hasta 3. Valor de X, el valor de Y, que lo determinamos reemplazando los valores de X en la función, que era 4X sobre X más 2. Y nos va a dar un valor de y el par ordenado y graficamos. Entonces, ¿cómo observamos que es verdad que nos Dicen, queda? entonces hay que hacer esa tabla siempre con el -3 y el 3. Sí, por lo general para que salga, para que se les forme bien la gráfica. Pero si no, o sea, en este deber no les pedía solo que se apoyen en la gráfica o que puedan hacerla en GeoGebra, en el programa, o sea, no en GeoGebra Online, que le ponen GeoGebra Online y pueden graficar. ¿Cómo observamos que esta, digamos, que se cumple lo que nosotros decimos, que es lo real es menos el menos 2, o este intervalo de aquí? Observamos que la gráfica se extiende hacia la derecha. Esta es solo una parte de la gráfica porque no se podía capturar todo. Y se extiende hacia la derecha hasta el más infinito. Y a la izquierda hasta el menos infinito. Pero observan que aquí en el punto X, en el eje de las X y en el punto menos 2, la gráfica no va a chocar porque se extiende hacia arriba tanto y hacia abajo también tanto, pero no va a chocar en este punto en el menos 2 porque cuando se tiene con el X sea igual a menos 2 y se reemplaza en la fórmula, quedaría menos 2 más 2 quedaría 0 y la división para 0 no está definida, entonces justo en ese punto de ahí no va a cruzar la gráfica. Claro que sí se evidencia que se extiende tanto a la izquierda como a la derecha, entonces por eso es que todos los reales menos ese punto nomás es el dominio. Siempre en estos casos vamos a fijarnos solo en el denominador y hacer lo que sea distinto de 0. Vamos con el siguiente caso. El siguiente caso es cuando se tiene cualquier variable x dentro de una raíz. ¿Por qué aquí existe la restricción? Porque la raíz es de exponente par. Aquí vamos a trabajar la mayoría de veces con exponente par, que es raíz cuadrada. Entonces, ¿qué habíamos visto? Que las raíces de números negativos no existe. Entonces, siempre, por eso es que la condición que lo de adentro de la raíz debe ser mayor o igual que 0. Siempre lo de dentro de la raíz debe ser mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0. Entonces, con el ejemplo, tenemos raíz f de x, raíz de x menos 1. Siempre nos vamos a fijar lo que está dentro de la raíz y hacerlo mayor o igual que 0. Entonces tenemos esta parte, ya tenemos aquí mayor o igual que 0 y despejamos. El menos 1 está restando, pasa al otro lado con signo positivo
¿Y cómo expresamos en forma de intervalo esto? Entonces quedaría el X, como está aquí, es corchete porque es intervalo, cerrado porque es mayor o igual. Y que tiende, como es mayor que 1, entonces tiende al más infinito. Y en los infinitos va paréntesis siempre. ¿Y cómo se representaba esto en ecuación? X pertenece a los reales, tales que X mayor o igual que 1. ¿Y cómo se observa en la gráfica? Si nosotros damos un valor que sea, digamos, deben ser los X mayor o igual que 1. Si tomamos el 0, que es menor que 1, vamos a reemplazar. Quedaría 0 menos 1. Quedaría entonces raíz cuadrada de menos 1. ¿Esto existe? No existe. Por eso quiere decir que la condición tiene que ser mayor o igual que 1. Y en la gráfica observemos. ¿Dónde nos fijábamos en el dominio? En el eje de las X. Vamos a ver qué valores puede tomar en las X. Observamos que va desde el 1 hasta el más infinito. Sí, entonces se comprueba que el dominio va a ser desde 1 hasta más infinito, porque desde 1 en el eje de las X comienza la gráfica hasta más infinito. De igual manera pueden darle valores desde menos 3, pero en este caso desde menos 3, menos 2, vamos 1, digamos 0, 1, 2 y 3. Vamos a encontrar que en el menos 3, menos 2, aquí menos 1 y 0 no van a existir valores, es decir, no van a existir, no van a encontrar gráfica. Entonces vamos con desde el 1 comienza. Van a encontrar valores de f de x. Eso quiere decir también que si nosotros desde el 1 hasta el más infinito reemplazamos valores en la x, sí vamos a encontrar un valor de y. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? No les No, dicen cuando es negativo, o sea, sale X mayor o igual menos 1, ¿qué se pone? Digamos que aquí, por ejemplo, aquí teníamos el más 1 y aquí teníamos Ajá, más 1 y aquí les daba menos 1. Entonces, simplemente desde menos 1 hasta más infinito. ¿Y dónde iba la gráfica? Desde menos 1 iba hasta más infinito. Desde por aquí la gráfica. Desde menos 1. Desde el valor que les da aquí. Desde ahí, cuando existen raíces, desde el valor que da aquí, les va a salir la gráfica. ya, gracias, Lice. dicen, Dígame. yo tengo una pregunta. O sea, la línea, o sea, la flechita esa que va hasta infinito positivo, se hace según el cuadrito que nos hizo ahí, ¿no es cierto? Sí, según los pares ordenados que les queda aquí. Ah, ya, gracias. Por ejemplo, aquí le daba el valor de X y me encontraron un valor de Y. Y reemplazan, por ejemplo, digamos este. Este es el primer punto. X, Y. Sí. En el otro punto les va a dar otro X y otro Y. Y digamos que es el de aquí. Y ustedes con los puntos van a trazar más o menos la gráfica. Pues si no, por eso les digo que se guíen más en el programa GeoGebra para que vayan familiarizándose, porque luego van a trabajar más por eso, para que no se Profe, demoren bastante. yo el que explicó primero no entendí muy bien. Entonces, vamos a ver en el deber ya. Vamos a ver la siguiente. Ya, en el deber.
En el deber tenemos la primera función, ¿de qué era? ¿Existe algún, digamos, la x en el denominador o existe dentro de la raíz? No. Entonces, el dominio va a ser Real. eso. Los reales, la gráfica les queda más o menos así. Ya. En la segunda, ¿existe alguna restricción? Tampoco. Entonces, los dominios va a ser todos los reales y la gráfica les queda como una, siempre cuando tengan cuadrado, Carita feliz. más o menos eso, les queda una, como una U. Si Y tiene aquí, menos es para abajo. eso, si es menos, es entonces para el lado de abajo. Así, tipo así. Ya. Aquí en la tercera, ahí sí existe la condición que está en el denominador. Entonces, ¿eso qué era? 2x menos 4, que deben ser Que no pertenece distinto. distinto a 0. Eso. Entonces tenemos 2x, el 4 que está restando. Paso a sumar. Ya. Entonces, el 2 que está multiplicando pasa a Dividir. dividir. Entonces, quedaría x Igual a 2. distinto, o sea, No, debe ser distinto de 2. distinto de 2. Entonces, el dominio va a ser igual a los reales menos el 2. Ya, entonces, ¿cómo más o menos queda esta gráfica? Dice que debe ser distinto de 2. Entonces, ahí va a haber la línea entrecortada que después ya vamos a ver qué significa. Entonces, la gráfica más o menos queda así. Ya, la siguiente. Tenemos dentro de la raíz, entonces eso debe ser mayor o igual que 0. Entonces tenemos que 3x menos 9 debe ser mayor o igual que 0. 3. Dicen, sigo sin entenderle el primero y el segundo ejercicio. El primero y el segundo. Simplemente, si es que no existe la x en el denominador o en dentro de la raíz, digamos, dentro de la raíz, no va a tener ninguna restricción y siempre van a ser todos los reales. Siempre van a ser todos los reales. Simplemente en estos casos, dentro de la raíz o en el denominador, vamos a calcular. Acá no vamos a calcular nada. Simplemente ponemos los reales y construimos la tabla o graficamos en el programa. Ya, en el segundo ejercicio usted dijo que si es que es menos se le pone al revés, algo así, eso no lo entendí tampoco. A ver, tenemos las funciones con x al cuadrado. Cuando tenga x al cuadrado, van a ser como es una parábola, es decir, como una U. Cuando tenemos positivo es de esta forma, que se extiende hacia arriba, como que se abre hacia arriba. Y si tenemos menos aquí, es de esta forma de acá, que vuelta es como la U invertida. Así les va a dar más o menos. Continuamos. Menos 9. X mayor o igual, el 3 que está dividiendo, multiplicando pasa a dividir, entonces 9 dividido para 3, a 3. El dominio entonces va a ser desde 3 hasta más infinito. Entonces, la gráfica más o menos queda así, desde 3 nos dice, entonces va a quedar más o menos de esta forma. Eso, Dice, dígame. siempre va a salir así
las gráficas siempre. Por lo general, sí. Ya. Eso es de manera general. Ya después, primero nosotros vamos a analizar como la primera parte qué características tiene de la función lineal. Luego la función cuadrática. Y en otros cursos ya no, en décimo ya no revisan. Estas revisan en primero de bachillerato. Estas también revisan en primero de bachillerato. Las dos nos vamos a centrar ahora en la función lineal, que es como la primera, y la función cuadrática, que es como la segunda. Vamos con la siguiente para el recorrido. El recorrido es simplemente, vamos a despejar la variable x de cada función que nos da y ver las mismas condiciones que en el dominio. Despejamos la variable x en cada uno de los ejemplos que les di. En este caso tenemos que y igual a x menos 3 es la función original. Algo se puso. Ya. Es la función original. El 3 que está restando pasa al otro lado a sumar. Y esta le damos la vuelta. El x va acá y el y menos 3 va acá para tener mejor visión. X es igual a y más 3 despejando la x. ¿Y existe alguna restricción aquí? No, no existe ninguna restricción, es decir, la y tampoco no está ni en el denominador y no está dentro de una raíz. Entonces, siempre que exista eso, el recorrido va a ser todos los números reales, o si no, desde menos infinito a más infinito. Igual, en la gráfica tenemos que la gráfica va subiendo en el eje de las y también va bajando en el eje de la y, porque el recorrido, recuerden, el recorrido se ve siempre en el eje de las y. Eso no hay ningún problema, eso siempre cuando no exista restricción de que está en el denominador dentro de la raíz, siempre va a ser todos los reales. En el segundo, tenemos que la función original que nos da, que es x al cuadrado menos 2. Despejamos la x. El menos 2 primero que está restando pasa al otro lado a sumar. Le damos la vuelta para tener una mejor visión. Y aquí, recuerdan cuando nosotros observamos la ecuación cuadrática, si teníamos x al cuadrado igual a 9, por decir. ¿Qué hacíamos? Aplicábamos raíz cuadrada a ambos lados. Igual a raíz cuadrada de 9. Y luego, ¿qué hacíamos? Eliminábamos la raíz con el exponente elevado al cuadrado y calculábamos el otro lado. Lo que hacemos aquí es lo mismo. Teniendo esta ecuación, simplemente para quitar porque debemos dejar la x sola, entonces aplicamos raíz cuadrada a ambos lados y eliminamos aquí la raíz con el exponente 2 y queda solo x. Y al otro lado no hay cómo eliminar, entonces quedaría raíz de y más 2. Entonces ahí observamos que sí existe la condición que el y, como estamos viendo el recorrido, entonces el y es que debe ser mayor o igual que 0, porque está dentro de una raíz. Entonces tomamos simplemente el y más 2, que debe ser mayor o igual que 0, y despejamos. El 2 que está sumando pasa al otro lado a restar. Entonces tiene que y debe ser mayor o igual a menos 2. ¿Y cómo
se representa eso en forma de intervalo. Aquí está. Entonces el recorrido va a ser desde menos 2 hasta más infinito porque está mayor o igual a menos 2. Y observamos en la gráfica. El recorrido siempre se ve en el eje de las Y. El recorrido en el eje de las Y. Entonces vamos a tener que es desde menos 2 hasta más infinito porque la gráfica continúa. Entonces desde menos 2 hasta más infinito. En forma de ecuación, que es Y elementos de los reales, Y mayor o igual que menos 2. Siempre, Dicen, dígame. ¿y aquí cómo sería la tabla? De igual manera, la misma tabla. La misma tabla es, sino que nosotros la analizamos por separado el dominio y recorrido para que ustedes vayan comprendiendo. Y de ahí simplemente se construye una tabla y ustedes analizan el dominio en el eje de las X y el recorrido en el eje de las Y. En la misma gráfica, tanto para el dominio para el recorrido. La misma tabla y la misma gráfica. Simplemente se toma valores de X y cuánto nos queda Y. Simplemente esta es la forma algebraica para comprobar, para nosotros ver que se cumple y observando la gráfica. Vamos con el siguiente ejercicio porque se nos va a acabar el tiempo. De igual manera, el video se les va a subir y se les comparte el link, se les comparte para que si es que tienen alguna duda puedan revisarlo nuevamente. El último ejercicio es cuando se tiene de estas formas. Nosotros vamos a despejar la variable X. Siempre para el recorrido debemos despejar la variable X. Vamos a ver, entonces, el X menos 2 primero que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Como queremos dejar ya la X solita, entonces el Y vuelta que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y quedaría X más 2 sobre 4 menos, digamos, X más 2 sobre 4 sobre Y. El 2 que está sumando pasa al otro lado a restar. Aquí en esta ecuación no se observa muy bien si es que hay condición, entonces aplicamos el mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Es el 2, es como si estuviera sobre 1. Entonces el mínimo común múltiplo es la Y. La Y, entonces, Y dividido para Y a 1 por 4, 4. Dividido para 1 a Y por 2, entonces menos 2Y y tenemos esta forma. Teniendo esa forma, observamos si existe restricción, tenemos esta forma. Entonces observamos que existe un Y en el denominador. Simplemente ese Y lo igualamos, tiene que ser distinto a 0 porque no puede ser el denominador, no puede ser igual a 0. Entonces aquí ya no hay nada que despejar, entonces el recorrido simplemente va a ser los reales menos el 0. O si no, de esta forma. ¿Cómo analizamos aquí? El recorrido en el eje de las Y. Siempre el recorrido en el eje de las Y. Y observamos que la gráfica se extiende hacia arriba en el eje de las y hacia abajo hasta el menos infinito y hasta el más infinito. Hasta el más infinito. Entonces, vamos a observar como nos dice que Y es distinto de 0. Entonces, vamos a la Y que sea 0. Entonces, en el punto 0 en Y, vamos a ver que la gráfica no puede chocar ese punto. Que no choque ese punto. Simplemente en el eje de la Y, en el punto 0, como que trazamos una línea entrecortada,
Y vamos a ver que la gráfica no puede chocar ese punto, por eso es los reales, porque se extiende a más infinito y menos infinito, pero menos el 0, porque en ese punto no choca la gráfica. Pueden comprobar en el programa GeoGebra y en los ejercicios de deber. Entonces, eso sería la explicación del dominio y del recorrido. Ya nos queda menos de un minuto. Lician nos manda otro deber.